Nola Erskine colocó las latas de melocotones en conserva en la estantería del supermercado Food Haven con tanto cuidado como si estuviera construyendo un castillo de naipes. Aún faltaban 20 minutos para que empezara su turno, pero siempre llegaba temprano para poner orden en su caja registradora número 3 y comprobar los artículos de las estanterías cercanas. En los 7 años que llevaba trabajando en este pequeño supermercado de las afueras de Fort Worth, su atención al detalle se había convertido en un nombre familiar. «Deberías ser igual de diligente con la construcción de tu marido», dijo Sheila, la encargada de turno, señalando con la cabeza las hileras de melocotones perfectamente alineadas. Nola solo le devolvió la sonrisa, pero pensó para sí misma que Tristán, a diferencia de esas latas, no necesitaba en absoluto su orientación. Su marido era un hombre adulto y autosuficiente. Al menos, así era como ella siempre lo había descrito. «¿Cómo va la renovación? ¿Terminó Tristán tu cuarto de baño?», insistió Sheila, retocándose el pintalabios en el espejo junto a la encimera. «Casi», sonrió Nola con ironía, recordando cómo su marido había empezado con entusiasmo hacía 3 meses y lo había abandonado a mitad de camino, dejando los azulejos desparramados alrededor del inodoro y un agujero en la pared. «Está muy ocupado en el trabajo. El nuevo proyecto exige toda su atención». Sheila tarareó y se alejó, y Nola exhaló imperceptiblemente. Odiaba estas preguntas. Le parecía que sus colegas solo esperaban pillarla en algún percance doméstico y demostrarle que su matrimonio no era tan perfecto como ella pretendía. A las 5 de la tarde, después de recoger la caja y cambiarse de ropa, Nola tenía la costumbre de pasar por la peluquería Tijeras Afiladas, frente al supermercado. Merritt Pembroke, su mejor amiga desde el instituto, estaba terminando de atender a su última clienta. «Espere 10 minutos, no tardaré», dijo Merritt con un gesto de la mano, blandiendo hábilmente las tijeras sobre la cabeza de una señora mayor de pelo gris azulado. Nola asintió y se sentó en la silla de espera, mirando las paredes forradas de diplomas de seminarios de peluquería y fotos descoloridas de peinados de los años 90. Merritt era la única persona con la que Nola podía hablar de cualquier cosa en el mundo. Bueno, de casi todo. «Bueno, señora Dobson, vuelve a aparentar 30 años», terminó Merritt con la clienta y la acompañó hasta la caja registradora. Cuando la anciana por fin se marchó, las amigas se abrazaron. «No tienes ni idea del día que ha hecho hoy». Merritt sacó una botella de vino de debajo del mostrador. 6 cortes de pelo, 2 coloraciones y un desastre de decoloración. La chica entró con una foto de Taylor Swift y salió con cara de gallina desaliñada. Se sentaron en la trastienda de la peluquería, que servía a la vez de lavadero y de salón. Merritt sirvió el vino en vasos de plástico. «¿Cómo van las cosas entre Tristán y tú? ¿Siguen siendo perfectas?», preguntó tomando un sorbo. «Por supuesto», se animó Nola. «La semana pasada hizo él la cena. Filetes al romero, patatas asadas. Incluso encendió velas». Merritt enarcó ligeramente una ceja. «¿Tristán? ¿Cocinó?» «Sí, ¿te lo imaginas?». Nola apartó la mirada, recordando cómo ella había cocinado realmente toda la comida, mientras que su marido había puesto una ramita de romero sobre el filete en el último momento y pensaba que había hecho una contribución decisiva. «Es tan considerado». Merritt miró a su amiga en silencio. Recordaba demasiado bien cómo 2 meses atrás se había dejado caer por casa de Nola sin avisar y se había encontrado con un panorama muy distinto. Una Nola agotada preparando la cena, haciendo la colada, limpiando, y Tristán tumbado en el sofá con una cerveza y exigiendo que le trajeran el mando a distancia de la tele, que estaba literalmente a 1 metro de distancia. «¿Cómo va tu trabajo? ¿Todavía quiere Tristán que lo dejes y te quedes en casa?», preguntó Merritt, intentando encontrar un tema en el que Nola pudiera ser más franca. «No, en absoluto». Nola hizo un gesto con las manos.
Solo le preocupa que esté demasiado cansada. En realidad está orgulloso de mí. Ayer dijo que era la mejor cajera de todo Fort Worth. Merit casi se atraganta con el vino. Había oído a Tristan quejarse en voz alta en la fiesta de cumpleaños de un amigo común de que este maldito trabajo de cajera impedía a Nola hacer sus tareas y había estado preguntando casualmente cuánto costaba una buena asistenta. Quiere que ascienda al puesto de recepcionista, continuó Nola. Dice que me merezco algo mejor. La verdad era que Nola también había soñado con un ascenso, pero Tristán la había disuadido siempre, diciendo que era demasiada responsabilidad y que ¿para qué tomarse tantas molestias? ¿Y tus vacaciones? ¿Sigues pensando en ir a la montaña? Merit sabía que Nola llevaba años soñando con un viaje a Colorado. Sí, a Nola se le iluminaron los ojos. Tristan me prometió que iríamos este año. Merit guardó silencio. Era la misma promesa que había oído durante los 3 últimos años. Cuando Nola llegó a casa, había una montaña de platos sin lavar esperándola en la mesa de la cocina, y el sonido de la televisión procedía del salón. Tristan estaba sentado mirando la pantalla y ni siquiera giró la cabeza cuando ella entró. «Hola, cariño. ¿Qué tal el día?» Nola le besó la coronilla. «Bien», murmuró, sin apartar la vista del partido de fútbol. «¿Has traído la cena?» Nola sintió una punzada de decepción. Esperaba que al menos él se encargara de la comida esta noche, ya que había mencionado que se quedaría en casa de Merit. «Pensé que tú cocinarías algo», dijo con cuidado. Tristán se apartó por fin del televisor y la miró con una perplejidad tan genuina como si ella le hubiera sugerido que construyera un cohete. «¿Yo? ¿Cocinar?», se rió. «Sabes que no sé cómo. Además, estoy cansado. Ha sido un día duro». Nola se mordió el labio. Tristán trabajaba como administrativo en una compañía de seguros, y su día duro consistía sobre todo en ordenar papeles y moverlos de una pila a otra. «Está bien, cocinaré algo», dijo ella, quitándose el abrigo. «¿Quizá pasta con salsa boloñesa?» «Otra vez esa pasta no», hizo Tristán una mueca. «Ya la comimos la semana pasada. Quiero algo asiático». Nola suspiró. No había ingredientes para comida asiática en la nevera, y eso significaba ir a la tienda otra vez. «Tristán, ¿por qué no vas tú? Acabo de llegar del trabajo, estoy cansada. Tengo una cerilla», señaló la pantalla como si fuera algo vital. «Además, tú sabes mejor que nadie qué comprar». Nola cogió en silencio su bolso y salió de casa. Repitió la escena en su cabeza de camino a la tienda, pero cuando llegó al refugio de alimentos, todo parecía muy distinto en su mente. Tristán estaba cansado después de un día muy duro. Ella se había ofrecido a preparar la cena porque le gustaba cocinar, ir a la tienda no era más que su pequeña aventura. Al día siguiente, durante la pausa para comer, Merit corrió al supermercado a comprar un bocadillo. Nola estaba en la caja. «¿Qué tal la tarde?», preguntó Merit tendiéndole el dinero de la compra. «De maravilla», sonrió Nola. «Tristán y yo pasamos una velada de comida asiática. Es tan, ya sabes, espontáneo, siempre se le ocurre algo interesante». Merit parpadeó confusa. Recordaba exactamente cómo había visto a Nola la noche anterior, caminando sola con las bolsas del supermercado. Cuando sus miradas se cruzaron, Nola parecía deprimida, pero rápidamente esbozó una sonrisa y saludó con la mano. «¿Y qué has preparado?», preguntó Merit con cautela. Ah, era su receta. Nola se animó aún más. Fideos fritos con verduras y gambas. A Tristan le gusta mucho experimentar en la cocina. Merit asintió lentamente, aceptando el cambio. No era la primera vez que se daba cuenta de la extraña manera que tenía su amiga de convertir las situaciones más mundanas y a veces desagradables con su marido en estampas idílicas. Al principio Merit pensó que Nola simplemente no quería darle importancia, pero con el tiempo se dio cuenta de que realmente se creía sus historias.
Era como si tuviera un editor invisible trabajando en su cabeza, reescribiendo la realidad sobre la marcha. Oye, ¿por qué no salimos este fin de semana? Merit lo sugirió. Hay un nuevo bar en la calle principal. Dicen que tienen unos cócteles estupendos. Nola dudó. No lo sé. Tristán debe de tener algo planeado para el fin de semana. Pues pregúntale a él. Merit se encogió de hombros. ¿O podría venir con nosotros? No, no, objetó Nola rápidamente. No le gustan los sitios ruidosos. Prefiere algo más refinado. Merit apenas pudo contener una risita. El único lugar Ueshen en el que había visto a Tristán era un bar de deportes con cerveza barata y alitas en salsa picante. De acuerdo entonces, avísame si cambian los planes. Merit hizo un gesto con la mano y se dirigió a la salida. Aquella noche, Nola estaba de pie frente al espejo del baño, estudiando la nueva arruga que tenía cerca del ojo. A sus 32 años, seguía pareciendo más joven de lo que era, pero el cansancio empezaba a pasarle factura. El trabajo de cajera, las tareas domésticas, el estrés constante, todo ello le estaba dejando marcas en la cara. ¡Nola! La voz de Tristán llegó desde el dormitorio. ¿Has visto mis calcetines grises? ¿Los de rayas azules? En el cajón de arriba de la cómoda, respondió ella automáticamente, sin apartar la vista del espejo. He mirado, y no están. Nola suspiró y salió del cuarto de baño. Tristán estaba de pie en medio del dormitorio, esparciendo el contenido del cajón a su alrededor. Aquí están. Se agachó y cogió los calcetines que estaban a sus pies. Qué raro, no me había fijado en ellos. Tristán se encogió de hombros sin darle las gracias. Por cierto, ¿te has acordado de pagar la factura de Internet? Ayer la velocidad era pésima. Pagué todas las facturas la semana pasada. Nola empezó a guardar las cosas desperdigadas en el cajón. Entonces, ¿qué le pasa a Internet? ¿Has llamado al proveedor? No, todavía no, no he tenido tiempo. Nola, no puedo más. Tristán levantó las manos. Te he dicho que llames. Ya sabes lo importante que es Internet para mi trabajo. Nola se mordió el labio. Tristán utilizaba Internet sobre todo para ver deportes y jugar a videojuegos, pero por alguna razón siempre se convertía en una necesidad laboral en momentos como este. Lo siento, te llamo mañana, dijo en voz baja. No, llama ahora, insistió. No puedo esperar hasta mañana. Nola sacó el teléfono y marcó el número del ISP. Mientras ella colgaba de la línea, escuchando la monótona música y los mensajes automáticos, Tristán se retiró al salón y encendió la televisión. 40 minutos más tarde, una vez resuelto el problema, que resultó ser un fallo temporal del proveedor de Internet, por fin pudo empezar a preparar la cena. ¿Ya estás libre?, le preguntó Tristán al entrar en el salón. Pues prepárame un bocadillo y un café. Nola asintió y fue a la cocina. Mientras preparaba el bocadillo, en su mente ya se estaba formando una nueva versión de los hechos. Tristán estaba preocupado por la calidad de Internet porque quería encargarle un regalo por Internet y le pidió el bocadillo porque apreciaba sus dotes culinarias. Al día siguiente, durante la comida con Merit, ella le dijo, ¿te imaginas? Tristán estuvo toda la noche buscándome un regalo por Internet. Algo secreto, no quiso decir qué. Está tan atento a los detalles. Merit masticó su ensalada en silencio, esforzándose por no poner los ojos en blanco. Llevaba años observando este fenómeno y seguía sin entenderlo. Nola se creía de verdad lo que decía, o simplemente había aprendido a mentirse a sí misma tan bien que no era capaz de distinguir entre ficción y realidad. Siempre hablas muy bien de Tristán, dijo Merit con cuidado, pero ¿no tienes, ya sabes, los típicos problemas familiares? Nola se tensó. Claro, todos tenemos nuestras pequeñas desavenencias, pero Tristán y yo siempre llegamos a un acuerdo. Es muy comprensivo. Comprensivo,
repitió Merit lentamente, recordando cómo en la fiesta de Navidad del año pasado, Tristan había montado una escena porque Nola se había pasado demasiado tiempo hablando con un hombre en la mesa del ponche. Sí, sonrió Nola ante sus pensamientos. Sabes, cuando me equivoco, él nunca se enfada, solo me explica lo que he hecho mal. Merit se atragantó con el café. ¿Explica? Más bien le dio un sermón de 1 hora sobre lo irresponsable y desagradecida que era Nola, pero en voz alta dijo: «Eso es genial. Es importante poder comunicarse». Exactamente. Nola estaba encantada. La comunicación es la clave del éxito de una relación. Tristán siempre me dice que tenemos el mejor matrimonio del mundo. Merit sonrió con tristeza. Recordaba demasiado bien a Nola antes de conocer a Tristan, una chica brillante y ambiciosa, con una mente aguda y un maravilloso sentido del humor. Ahora tenía ante sí una pálida sombra de aquella Nola, una mujer que había dedicado su vida a mantener la ilusión de un matrimonio perfecto. «Sabes que siempre estoy a tu lado si necesitas hablar», dijo Merit en voz baja, cubriendo la mano de su amiga con la palma. «De cualquier cosa». Nola la miró sorprendida. «Claro que lo sé, pero me va muy bien, de verdad que sí». Cuando Nola llegó a casa, Tristan aún no estaba. Automáticamente se puso a limpiar, a recoger las cosas que él había esparcido, a fregar los platos, a quitar el polvo. Se había acostumbrado a dejar la casa impecable para cuando él llegaba, como si eso pudiera compensar todos los defectos de su relación. Mientras limpiaba, encontró un recibo de la tintorería metido en el bolsillo de la chaqueta. Tristan nunca iba él mismo a la tintorería, siempre lo hacía ella. Nola frunció el ceño al mirar el papelito, pero enseguida descartó sus sospechas. Probablemente se estaba ocupando de su traje para una reunión importante. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Merit. «Escucha, se me olvidó preguntarte», comenzó sin preámbulos. «Tu cumpleaños es dentro de 15 días y quería...» «No te preocupes», la interrumpió Nola. «Tristán debe de estar planeando algo». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Nola», dijo por fin Merit, «el año pasado se olvidó de tu cumpleaños, y el año anterior también». «No, no lo olvidó», objetó Nola. «El año pasado tuvo problemas en el trabajo, estaba muy ocupado, y el año anterior fuimos a un restaurante». Merit respiró hondo. El año pasado había llamado ella misma a Tristán y le había recordado el cumpleaños de Nola, y el anterior ella y Nola habían ido juntas a un café porque Tristán había cancelado en el último momento por culpa de un partido importante en la tele. «De acuerdo», dijo Merit tras una pausa. «Pero si tienes una tarde libre, me gustaría invitarte a salir, como amiga». «Claro», aceptó Nola con facilidad. «Le preguntaré a Tristán qué día le vendría mejor». Cuando Tristan llegó por fin a casa, olía a una colonia desconocida. Nola olfateó, pero no dijo nada. Quizá era el olor de un nuevo colega o había pasado por la perfumería. «¿Está lista la cena?», preguntó Tristan en lugar de saludar. «Sí, he preparado tu lasaña favorita». Nola le dio un beso en la mejilla. Tristan asintió y entró en el cuarto de baño. Nola oyó el ruido del agua. Se estaba duchando antes de cenar, algo que no solía hacer. Otra pequeña rareza que prefirió ignorar. Durante la cena, Tristan se mostró inusualmente silencioso, contestando con respuestas de una sola palabra y consultando constantemente su teléfono. «¿Va todo bien?», preguntó Nola con cautela. «Sí, claro», levantó la vista de la pantalla. «Solo mucho trabajo. ¿Quieres que hablemos de ello?». «No», la interrumpió. «De todas formas, no lo entenderías». Nola sintió una punzada de resentimiento, pero la reprimió de inmediato. Claro que está estresado. Claro que no quiere preocuparla. Claro que la protege de los problemas del gran mundo. «Me gustaría hablar de mi cumpleaños», dijo, cambiando de tema. «Es dentro de 15 días y Merit sugirió». «Ah, otra vez los cumpleaños»,
la interrumpió Tristán irritado. Tienes 32 años, no 5. ¿Por qué tienes que montar este circo todos los años? Nola se quedó callada, mirando fijamente su plato. Ella no quería un circo, solo una pequeña muestra de atención, una prueba de que ella era importante para él. He pensado que podríamos salir, dijo en voz baja. Vale, ya veremos, la despidió Tristán. Ahora mismo no puedo prometerte nada. Por cierto, ¿has visto mi camisa azul, la de los botones blancos? Está en el armario, dijo Nola. La planché ayer. No, no está ahí, me fijé. Definitivamente recuerdo haberla puesto en el armario, insistió Nola. Tristán suspiró con cara de mártir. Nola, si hubiera estado en el armario, la habría encontrado. Te habrás olvidado de plancharlo o lo habrás colgado en otro sitio. Nola se levantó de la mesa y fue al dormitorio. Cuando abrió el armario, vio inmediatamente una camisa azul colgada de los hombros exactamente en el centro. Aquí está, dijo Nola, volviendo con la camisa en las manos. Tristán la miró con escepticismo. Qué raro, seguro que estaba mirando hacia allí. Debes de haberla colgado. Nola no se molestó en discutir. Sabía que era inútil. Tristán nunca admitía sus errores. Más tarde, tumbada en la cama junto a su marido que roncaba plácidamente, Nola repasó mentalmente los acontecimientos del día. El olor extraño, la ducha antes de cenar, las constantes llamadas a... Una parte de su mente intentó atar cabos, pero la otra, la que había pasado años construyendo la ilusión de un matrimonio perfecto, silenció de inmediato esos pensamientos. Solo está estresado por el trabajo, se convenció a sí misma. Está cansado, está preocupado por un nuevo proyecto, está preocupado por su carrera para mantenernos. Y mientras se dormía, Nola casi podía creer que era exactamente así. El lunes por la mañana recibió a Nola con el ajetreo habitual. Tristán se había quedado dormido, como de costumbre, a pesar de haber puesto el despertador 3 veces, y ahora corría por el piso, murmurando maldiciones y culpando al mundo entero de sus problemas. Nola, ¿dónde está mi cinturón marrón?, gritó desde el dormitorio mientras ella le preparaba el desayuno. En el cajón de arriba de la cómoda, respondió Nola dándole la vuelta a la tostada. No está ahí, lo he revisado todo. Nola suspiró, apagó la cocina y fue al dormitorio. La cómoda estaba efectivamente revuelta, con los cajones abiertos y el contenido vaciado. En silencio, se agachó, cogió un cinturón marrón del suelo y se lo tendió a Tristán. «Toma», dijo sin reproche. Se le había caído. Tristán cogió el cinturón sin dar las gracias y siguió vistiéndose. Nola se dio cuenta de que hoy había elegido su mejor traje, uno azul marino que normalmente solo se ponía para las reuniones importantes. «¿Tienes una presentación hoy?», preguntó volviendo a la cocina. «¿Qué? Oh, no», respondió Tristán distraídamente. «Solo quiero estar presentable». Nola enarcó las cejas, sorprendida. Tristán nunca se había preocupado mucho por su aspecto. Normalmente le obligaba a llevar una camisa limpia al trabajo. «¿Llegas tarde esta noche?», le preguntó, poniéndole delante un plato de huevos revueltos y tostadas. «Tal vez», respondió él con evasivas, evitando su mirada. «No me esperes para cenar». Nola asintió, tratando de no mostrar decepción. Había planeado preparar su guiso favorito. «¿Una reunión importante?», volvió a intentarlo. «Sí, algo así». Tristán tragó su desayuno rápidamente, sin siquiera saborearlo. «Mira, tengo que irme o llegaré tarde». Le besó la mejilla y salió por la puerta, dejando a Nola un poco desconcertada. Normalmente apenas llegaba al trabajo a las 10 y nunca se preocupaba por llegar tarde. En el supermercado, el día se alargaba lentamente. Nola fichaba mecánicamente sus compras, sonreía a los clientes y respondía a sus preguntas, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Algo había cambiado en el comportamiento de Tristán y ella no conseguía averiguar qué era. «Hola, guapa», una voz familiar interrumpió sus cavilaciones.
Nola levantó la vista y vio a Merritt en la cola con una bolsa de patatas fritas y una Coca-Cola Light. «Hola», se alegró. «¿Estás descansando?» «Sí», asintió Merritt, pero su sonrisa era algo tensa. «He pensado en comer algo». «Hace tiempo que no nos vemos», comentó Nola, rebuscando entre las compras de su amiga. «Quizá podríamos quedar esta noche. Tristán llegará tarde, así que yo estoy libre». Merritt vaciló extrañada, como si la hubieran cogido por sorpresa. «Esta noche no puedo», dijo rápidamente. «Tengo una reunión con un proveedor, nuevos tintes para el pelo, ya sabes. ¿Y mañana?» Nola no se rindió. «Mañana tampoco». Merritt apartó la mirada. «Escucha, te llamaré este fin de semana, ¿vale? Quizá entonces podamos llegar a un acuerdo». Nola asintió confundida. Merritt solía sacar tiempo para sus reuniones, incluso en los días más ajetreados. «¿Va todo bien?», preguntó Nola con cautela. «Pareces un poco tenso». «Todo va bien», respondió Merritt con demasiada rapidez. «Solo es mucho trabajo y cosas personales». «¿Cosas personales?». Nola está alegre. «¿Has conocido a alguien?». Merritt se crispó de forma extraña, como si le hubiera picado una abeja. «No, quiero decir». «En realidad, no. Mira, tengo que irme». Cogió la bolsa de la compra. «Luego hablamos, ¿vale?». Y sin esperar respuesta, Merritt salió literalmente corriendo de la tienda. Nola la miró con expresión perpleja. ¿Qué era aquello? Merritt nunca le había ocultado su vida privada. Siempre lo habían compartido todo, desde las malas citas hasta los detalles más íntimos. «Disculpe», dijo una voz masculina desconocida detrás de ella. «¿Te lo devuelvo?». Nola se volvió y vio a un hombre alto, de unos 35 años, con el pelo oscuro y corto y unos atentos ojos grises. Delante de él había cajas de fruta sobre una cinta. «Por supuesto, lo siento», volvió Nola a su trabajo. «¿Es usted del nuevo restaurante de la esquina?». «No, soy el del catering», sonrió el hombre. «Kieran Bowen. Hoy es mi primer día trabajando en su tienda». «Encantada de conocerle», le devolvió la sonrisa Nola automáticamente. «Soy Nola». «Lo sé», asintió Kieran. «Lo leí en la etiqueta con el nombre. Es un nombre bonito, poco corriente». «Gracias». Nola sintió que le subía el calor a las mejillas. ¿Cuándo había sido la última vez que había recibido un cumplido de un hombre, aparte del automático «Estás preciosa» de Tristán, en las raras ocasiones en que necesitaba algo de ella? «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó Kieran pagando la fruta. 7 años, respondió Nola. «Casi toda mi vida consciente». «¿Y te gusta?». No había condescendencia ni falsa simpatía en su voz, solo interés genuino. Nola se preguntó, ¿cuándo había sido la última vez que alguien le había preguntado si le gustaba su trabajo? «A veces», respondió con sinceridad. «Pero me gustaría más». «¿Gustarme qué?». Kieran no parecía tener prisa, aunque ya se había empezado a formar una cola detrás de él. Estaba pensando en ser administradora. Nola bajó la voz, como si estuviera compartiendo un secreto. «Pero es complicado». «¿Por qué?». Kieran ladeó ligeramente la cabeza. «Pareces una persona muy competente». Nola se sintió avergonzada. No podía explicarle al desconocido que Tristán pensaba que el puesto era demasiado problemático para ella y que cada vez que ella sacaba el tema, él encontraba 1000 razones por las que no debía molestarse. «No es el momento adecuado», respondió ella con evasivas. «Nunca es el momento adecuado», dijo Kieran filosóficamente. «Tienes que hacer que lo sea». Con estas palabras cogió sus compras y se dirigió a la salida, dejando a Nola en un extraño estado de cavilación. Por la noche, ya en casa, preparando la cena solo para ella, Nola siguió reflexionando sobre las rarezas del día. El extraño comportamiento de Merritt, la inusual prisa de Tristán, el inesperado encuentro con el nuevo proveedor,
Todo le hacía pensar en algo, pero no sabía muy bien en qué. El reloj marcaba casi las 11 cuando Nola oyó el sonido de la llave en la cerradura. Ya estaba en pijama, acurrucada en el sofá con un libro. «Hola», dijo cuando Tristan entró en el salón. «¿Qué tal la reunión?» «Bien», murmuró él quitándose el abrigo. Olía fuertemente a una colonia desconocida y... ¿perfume de mujer? No la olfateó, pero no dijo nada. Tal vez fuera el olor de un nuevo colega o cliente. ¿Tiene hambre?, preguntó. ¿Puedo calentar la cena? No, ya he comido. Tristán pasó junto a ella y entró en el cuarto de baño. Nola se dio cuenta de que llevaba la corbata anudada de un modo distinto al de la mañana. Tristan nunca había sabido anudar bien las corbatas, así que ella siempre lo había hecho por él. Pero ahora el nudo era perfecto, como si lo hubiera hecho otra persona. Por fin habrá aprendido, pensó Nola, ahuyentando la desagradable sensación que sentía en el pecho. Al día siguiente, Merit no volvió a aparecer por el supermercado durante la hora de la comida. Nola decidió pasarse ella misma por la peluquería después del trabajo. ¡Oh, Nola! Merit parecía casi asustada cuando vio a su amiga entrar en la peluquería. ¿Querías algo? Solo he venido a saludar. Nola se sentó en la silla de espera. Hace tiempo que no hablamos. Sí, lo siento. Merit se arregló el pelo, nerviosa. Están pasando muchas cosas. ¿Cómo qué? Nola miró a su amiga con atención. Últimamente estás un poco nerviosa. Merit evitó mirarla, jugueteando con los botes de champú de la estantería. Es el trabajo, murmuró. Y cosas personales, como he dicho. ¿Estás saliendo con alguien?, preguntó Nola sin rodeos. Merit se estremeció y casi dejó caer la botella. No, quiero decir, es difícil de explicar. Soy tu mejor amiga, le recordó Nola con dulzura. Siempre puedes contarme cualquier cosa. Esta vez no, dijo Merit casi en un susurro, y algo parecido a la culpa brilló en sus ojos. Mira, Nola, tengo que terminar mi trabajo. Hablemos en otro momento, ¿vale? Nola asintió confusa y salió del salón. Algo estaba pasando, y ese algo tenía que ver con ella. ¿Por qué si no Merit, que siempre había compartido con ella todos los detalles de su vida, se había vuelto de repente tan reservada? En casa, Nola volvió a encontrar la nota de Tristán. Llegaré tarde. No me esperes levantada. Sin explicaciones, sin detalles. Solo un aviso seco, como de un inquilino, no de su marido. Por primera vez en mucho tiempo, Nola se sintió sola, no solo por la ausencia física de gente a su alrededor, sino por una profunda soledad emocional en la que parecía que nadie podía verla ni oírla. Cansada de sus sombríos pensamientos, decidió ir a hacer la compra. Tal vez cocinar algo complicado y que requiriera mucho tiempo la distraería. El Food Haven estaba inusualmente tranquilo para ser miércoles por la tarde. Nola deambulaba por los pasillos, casi sin rumbo fijo, metiendo comida en la cesta, cuando oyó una voz familiar. «Buenas noches, Nola», dijo Kieran Bowen, el frutero, de pie junto a un estante de manzanas, comprobando claramente su calidad. «No esperaba verte aquí en tu día libre. Solo estaba haciendo la compra». Nola se sintió de repente tonta con su cesta medio vacía. ¿Sola? Kieran sonrió, pero había algo serio en sus ojos. «Sueles mencionar que cocinas para tu marido». Nola se sorprendió. ¿Había mencionado a Tristan en su única conversación anterior? «Esta noche trabaja hasta tarde», respondió, sin saber por qué sentía la necesidad de dar explicaciones. «Lo entiendo», asintió Kieran. «Mi exmujer también solía trabajar hasta tarde, a menudo». Hizo comillas en el aire con los dedos y Nola captó la indirecta. Sintió que el color le inundaba la cara. «Tristan está muy ocupado en el trabajo», dijo con presión. «Tiene un proyecto importante». «Por supuesto», asintió Kieran con facilidad, pero había duda en su mirada. «No pretendía ofenderte, es que pareces triste». Nola no sabía qué decir. Estaba triste,
pero llevaba años acostumbrada a ocultarlo, incluso a sí misma. «Estoy bien», respondió automáticamente. «Sabes», Kieran no pareció darse cuenta de su comentario. «Después del divorcio me di cuenta de una cosa importante. Estar sola es mejor que estar sola con alguien». Nola sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Cómo sabía aquel casi desconocido las palabras exactas que describían con tanta precisión su estado? «Lo siento, pero usted no sabe nada de mi matrimonio», dijo, intentando mantener la voz firme. «Tienes razón». Kieran levantó las manos en un gesto conciliador. «Te pido disculpas por la indiscreción. Es que me recuerdas a mí mismo hace unos años, siempre poniendo excusas, siempre esperando que algo cambiara». Nola lo miró en silencio, sin saber si enfadarse o llorar. «Pero no quiero ser otra persona que te diga cómo tienes que vivir tu vida», añadió Kieran en voz baja. «Así que cambiemos de tema. ¿Qué vas a cocinar?» Nola se sintió aliviada de tener un nuevo tema. Estaba pensando en lasaña, o quizá pollo a la francesa. «Me encanta la lasaña», sonrió Kieran, «pero nunca he sabido cocinarla bien. La salsa siempre queda demasiado líquida. El secreto es cocerla a fuego lento durante al menos una hora». Nola se sintió más segura al cocinar. «Y añadir un poco de pasta de tomate para espesarla». «Suena lógico», asintió Kieran. «Quizá debería volver a intentarlo, aunque cocinar para mí solo siempre me ha parecido algo triste». «Lo entiendo», dijo Nola en voz baja. «A veces parece que todo el placer de cocinar está en compartirlo con alguien. O que alguien aprecie tus esfuerzos», añadió Kieran. «¿Sabéis qué? Acabo de decidir organizar una cena para amigos este fin de semana. Gracias por la inspiración». Nola sonrió, sintiendo algo parecido a la alegría genuina por primera vez en un día. «No hay de qué». Era tarde cuando llegó a casa, pero Tristan aún no estaba. Nola hizo lasaña, cenó sola y guardó el resto en la nevera. Luego se dio una larga ducha, pensando en la extraña conversación que había tenido con Kieran. Estar solo es mejor que estar solo cerca de alguien. Aquellas palabras daban vueltas en su cabeza como un disco rayado. ¿Se sentía sola con Tristan? Una parte de ella se rebeló inmediatamente. Por supuesto que no. Su matrimonio era maravilloso. Tristan la quería, se preocupaba por ella. El hecho de que estuviera temporalmente ocupado en el trabajo no significaba nada. Pero otra parte más tranquila de su mente susurró: «¿Cuándo fue la última vez que realmente te escuchó? Se interesó por tus pensamientos, tus sueños, tus deseos. ¿Cuándo fue la última vez que os reísteis juntos?» Nola salió de la ducha y se envolvió en una toalla. En el espejo, una mujer de ojos tristes y sonrisa forzada le devolvía la mirada. ¿Cuándo se había vuelto así? ¿Cuándo había dejado de darse cuenta de que su vida se había convertido en una serie interminable de concesiones y autoengaños? «No», dijo con severidad a su reflejo. «Soy feliz. Tengo un marido que me quiere, un buen trabajo, un compañero leal. Todo va bien». Pero incluso en sus propios oídos, esas palabras sonaban falsas. Tristan llegó a casa a medianoche. Nola ya estaba en la cama, pero estaba despierta. Le oía caminar tranquilamente por el piso, abrir la nevera, el sonido del agua en la bañera. Cuando por fin se tumbó a su lado, volvió a oler a la misma colonia desconocida y al mismo perfume femenino. Nola se quedó quieta, fingiendo estar dormida, y luchó contra el impulso de volverse hacia él y preguntarle sin rodeos: «¿Me estás engañando?». Pero el miedo a la respuesta era más fuerte que la curiosidad. A la mañana siguiente, Tristan ya se había ido cuando ella se despertó. Sobre la mesa de la cocina había una nota: «Me he ido a trabajar. Llegaré tarde. No me esperes levantada». Nola se quedó mirando aquellas secas palabras y sintió que algo en su interior empezaba a resquebrajarse. La fachada del matrimonio perfecto que tanto le había costado mantener a lo largo de los años estaba cubriendo las grietas, y la fría y desagradable verdad estaba asomando. Pero en lugar de dejar que la fachada se desmoronara,
Nola hizo lo que siempre hacía en los momentos de duda. Empezó a inventar excusas. Tristán estaba ocupado en el trabajo. Tenía un proyecto importante. Intentaba asegurar su futuro. El olor a perfume podía proceder de un compañero con el que trabajaba hasta tarde. La gente cambia de colonia a veces. No significaba nada. Durante la semana siguiente, la situación no hizo más que empeorar. Tristan casi nunca estaba en casa, constantemente encontraba motivos para quedarse hasta tarde en el trabajo o para reunirse con colegas. Merritt seguía evitando a Nola, cancelando citas y sin responder a los mensajes. Y Kieran Bowen aparecía cada vez más a menudo en el supermercado, encontrando cada vez una excusa para hablar con Nola. «¿Cómo está la lasaña?», preguntó. «¿Le gustó a tu marido?». «Estaba en el trabajo», respondió Nola automáticamente, y cada vez veía en los ojos de Kieran la misma comprensión comprensiva que resultaba tan molesta y reconfortante al mismo tiempo. El viernes por la noche, Nola decidió hacer algo que no había hecho en años: salir de casa sin avisar y sin ningún propósito, solo para pasear por la ciudad, para pensar, para intentar ordenar sus sentimientos. Deambuló por las calles de Fort Worth, mirando los escaparates y observando a los transeúntes. Todas esas personas tenían también algún secreto, algún problema, algún miedo. ¿O era ella la única que tenía la mala suerte de padecer esa ansiedad constante, esa sensación de que algo iba mal? Sus pies la llevaron a un pequeño café en la esquina de Main Street. Nola nunca había estado aquí antes, pero ahora solo quería sentarse en algún sitio, tomar un café, tal vez comer un trozo de tarta. Abrió la puerta de un empujón y entró. La cafetería era acogedora, con luces tenues y música suave. Nola se dirigió a una mesa libre junto a la ventana, pero a mitad de camino se quedó paralizada. En una mesa del fondo había dos personas, un hombre y una mujer, hablando y cogidos de la mano. El hombre llevaba un traje azul oscuro, el tipo de traje que Tristan solo usaba en las reuniones importantes, y la mujer no la parpadeó, incapaz de creer lo que veía. La mujer era Merritt. No habían reparado en ella, completamente absortos el uno en el otro. Tristán decía algo, inclinado hacia Merritt, y ella reía con la cabeza echada hacia atrás. Su mano estaba en la de él, con el pulgar acariciándole suavemente la muñeca. Nola sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Había llegado el momento. Aquí estaba la explicación de todas las rarezas de las últimas semanas. Su marido y su mejor amiga, juntos. Su primer instinto fue correr hacia ellos, hacer una escena, gritar, llorar, pero algo la contuvo. Tal vez el shock, tal vez los restos de orgullo. En lugar de eso, Nola salió tranquilamente de la cafetería sin que nadie se diera cuenta de su marcha. Fuera, se apoyó en la pared, intentando recuperar el aliento. 1000 pensamientos se arremolinaban en su cabeza, pero el más fuerte era: ¿cómo he podido estar tan ciega? Todas las señales estaban delante de ella. La nueva colonia de Tristán, sus retrasos, el extraño comportamiento de Merritt, su falta de voluntad para quedar o hablar. Todo apuntaba al engaño, pero Nola se negaba obstinadamente a ver la verdad. Vagó lentamente de vuelta a casa, sintiéndose desolada y engañada. Pero lo extraño era que una parte de ella ya empezaba a buscar excusas. Quizá era una reunión de negocios, quizá estaban hablando de un regalo de cumpleaños para ella, quizás se había equivocado. Esta capacidad de engañarse a sí misma, esta necesidad de creer lo mejor incluso ante pruebas evidentes de lo contrario. Nola se dio cuenta de repente de que se había convertido en parte de su identidad. Llevaba tanto tiempo viviendo en un mundo de ilusiones que la realidad le parecía un territorio extraño y aterrador. En casa, se sentó en el sofá y se quedó mirando al vacío. ¿Y ahora qué? ¿Confrontación? ¿Divorcio? ¿El perdón? ¿O seguir fingiendo que no pasa nada? La última opción parecía la más fácil, la más segura.
Simplemente ignorar el problema, seguir con la vida como antes, contándole a todo el mundo, incluida ella misma, el cuento de hadas de un matrimonio feliz. Pero por primera vez en mucho tiempo, Nola se permitió pensar, ¿y si hubiera otro camino? ¿Y si ella mereciera algo más que mentiras y traiciones? Nola se despertó con una sensación de pesadez. Hoy era su 33 cumpleaños, pero por primera vez en su vida no sentía ninguna emoción por ello. Normalmente, los cumpleaños eran especiales para ella. A pesar de que Tristan rara vez los mencionaba, siempre intentaba ponerse de humor festivo, encargando una tarta, comprándose algún detalle. Pero hoy todo parecía inútil. Tristan no estaba en casa. Se había ido a trabajar de nuevo antes de que ella se despertara, dejando solo la nota habitual. Reunión con clientes. Llegaré tarde. Ninguna felicitación, ninguna mención a su cumpleaños. Nola suspiró y empezó a prepararse para ir a trabajar. Había pasado una semana desde la noche en que vio a su marido con Merit en el café, pero aún no había encontrado fuerzas para hablar de ello. Cada vez que se armaba de valor, algo la detenía. El miedo, la incertidumbre o, tal vez, la tonta esperanza de que todo se resolviera por sí solo. En el supermercado sus compañeros la felicitaron, alguien le llevó pasteles, la encargada Sheila incluso le regaló un pequeño ramo de flores. Nola sonreía y daba las gracias, pero todo le parecía como si estuviera sucediendo en otra dimensión que nada tenía que ver con la realidad. «Hola, cumpleañera», la llamó Sheila hacia el mediodía. «Están preguntando por ti». Nola levantó la vista de la caja registradora y vio a un repartidor que llevaba un enorme ramo de rosas rojas. «Entrega para Nola Erskine», anunció el joven consultando su portapapeles. Nola se le acercó confusa. «Soy yo», dijo. «Feliz cumpleaños», sonrió, entregándole el ramo y un pequeño sobre. «Firme aquí, por favor». Nola firmó automáticamente, sin dar crédito a lo que veían sus ojos. El ramo era magnífico, al menos 3 docenas de grandes rosas rojas atadas con una cinta dorada. Un ramo así podía costar una fortuna. «¿De quién son?», preguntó al mensajero. «Ni idea, señora», se encogió de hombros. «El pedido es anónimo, pagado por internet. Que tenga un buen día». Y se marchó, dejando a Nola en el centro de atención con un enorme ramo en las manos. «Vaya», silbó Sheila al acercarse, «parece que alguien ha decidido organizarte una auténtica fiesta». «Probablemente mi marido», intentó sonreír Nola, pero era poco convincente. Tristan nunca le había regalado flores, ni siquiera al principio de su relación. Le parecía pillo y una pérdida de dinero. Además, no tenía dinero para comprar un ramo así. El presupuesto familiar siempre había sido modesto. «Mira lo que hay en el sobre», dijo Sheila, mirando con curiosidad por encima del hombro. Nola abrió el pequeño sobre blanco con cuidado, esperando encontrar la típica tarjeta de felicitación. En su lugar había una fotografía. En ella aparecían Tristán y Merit. Estaban de pie, abrazados, cerca de la puerta del piso de Merit y se estaban besando. No un beso amistoso y fugaz, sino uno profundo y apasionado. La mano de Tristán estaba apoyada en el muslo de Merit y los dedos de ella enredados en su pelo. Parecían personas que no podían separarse. Nola sintió que se le iba la sangre de la cara. La habitación a su alrededor empezó a girar. «¿Qué hay ahí dentro?». Sheila intentó mirar dentro del sobre, pero Nola lo cerró rápidamente. «Solo una... felicidades», le dijo, tratando de mantener la compostura. Sheila la miró interrogante, pero no insistió. «Muy bien, llévate las flores a la parte de atrás y vuelve al trabajo», dijo. «Hoy tenemos muchos clientes». Nola asintió y caminó sobre patas de palo hasta la trastienda. Allí, sola, volvió a sacar la fotografía. En el reverso había una inscripción con letra pulcra. «Una gran sorpresa le espera a las 18 en el Motel Sunset, habitación 15». Nola se apoyó en la pared, sintiendo que le flaqueaban las rodillas. No podía ser verdad. Tenía que ser un error,
una broma malvada de alguien, pero la foto parecía demasiado real. Tristan con el mismo traje azul marino que había llevado tan a menudo en las últimas semanas, Merit con el vestido que Nola le había ayudado a elegir en primavera. Con manos temblorosas, sacó el teléfono y marcó el número de Tristán. Sonó, sonó, y finalmente, la persona que llama no está disponible temporalmente. Intentó llamar a Merit, pero el resultado fue el mismo. Por la mente de Nola pasaron 1000 pensamientos. ¿Quién podría haber enviado ese ramo? ¿Por qué? ¿Qué le esperaba en el Motel Sunset? Y lo más importante, ¿cómo iba a vivir con ese conocimiento, con esa prueba que no podía ignorarse ni explicarse? El resto de la jornada laboral transcurrió como un borrón. Nola atendía mecánicamente a los clientes, sonreía, respondía a las preguntas, pero en su interior se desataba un auténtico huracán de emociones. Dolor, rabia, desconcierto, miedo. Todo se mezclaba en un cóctel tóxico que envenenaba cada célula de su cuerpo. A las 16:30 se excusó del despacho de Sheila, mintiendo que tenía planeada una cena de vacaciones con su marido. Sheila asintió comprensiva y la dejó marchar sin esperar siquiera a que terminara su turno. En casa, lo primero que hizo Nola fue precipitarse al dormitorio y empezar a rebuscar frenéticamente entre las cosas de Tristan. Ni ella misma sabía lo que buscaba. ¿Más pruebas? ¿Una explicación? ¿Una refutación? Pero solo encontró nuevas confirmaciones de sus peores temores. Recibos de restaurantes a los que nunca habían ido juntos, entradas de cine para espectáculos de los que él nunca le había hablado, incluso unos cuantos recibos de una joyería, aunque él nunca le había regalado joyas. En el baño, encontró una maquinilla de afeitar nueva y la misma colonia cuyo aroma la había perseguido durante las últimas semanas. Armani Code, una fragancia cara que Tristan nunca se habría comprado, pues consideraba inútil semejante derroche. ¿Un regalo para Merit? La hora se acercaba inexorablemente a las 18. Nola se quedó de pie en medio del piso destrozado, sin saber qué hacer a continuación. Una parte de ella quería olvidarse de todo, fingir que no pasaba nada, volver a su vida normal con las gafas de color de rosa puestas. Pero la otra parte, la nueva, la recién despertada, exigía la verdad, por dolorosa que fuera. A las 17:30, Nola tomó una decisión. Se puso un sencillo vestido negro, se puso el abrigo y salió de casa. El Sunset Motel estaba en las afueras de la ciudad, a unos 20 minutos de su piso. Era un edificio anodino de 2 plantas con un cartel de neón y un aparcamiento semivacío. No era el tipo de lugar al que acudían los matrimonios bien intencionados. Nola aparcó un poco al lado, para que su coche no fuera visible desde la carretera, y se quedó sentada unos minutos, armándose de valor. Luego salió lentamente del coche y se dirigió hacia el motel. La habitación 15 estaba en la primera planta. Nola subió las chirriantes escaleras, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. ¿Qué diría si los pillaba juntos? ¿Qué haría? No lo sabía, pero sabía que tenía que comprobarlo por sí misma si quería destruir de una vez por todas la ilusión de un matrimonio feliz que había mantenido durante tanto tiempo. Nola se quedó paralizada ante la puerta del número 15. No se oía nada. Podría ser que no hubiera nadie. ¿Podría tratarse de una broma malvada de alguien? Llamó suavemente. Silencio. Vuelve a llamar, más fuerte. De repente, oye una voz familiar. Ya voy, ya voy. No puedes esperar, ¿verdad? La puerta se abrió de golpe y Tristán apareció en el umbral, con la camisa medio desabrochada y una botella de champán en la mano. Cuando vio a Nola, se quedó helado como si le hubiera caído un rayo encima. ¿En Nola? Exclamó al fin. ¿Qué estás? ¿Cómo has? Nola le entregó la fotografía en silencio. Tristán la cogió con dedos temblorosos, la miró y se puso pálido. Esto no es lo que crees que es, comenzó, retrocediendo hacia la habitación.
Nola entró a continuación, cerrando la puerta tras de sí. La habitación estaba en penumbra, con las lámparas de la mesilla encendidas. Había almohadas esparcidas por la cama, 2 copas y un jarrón de fruta sobre la mesa. Todo estaba preparado para una velada romántica. «¿Qué te parece, Tristán?», preguntó Nola, sorprendida por la tranquilidad de su voz. «Ilumíname». Es solo una reunión amistosa», murmuró. «Merit y yo estamos discutiendo tu regalo de cumpleaños». Nola se rió, pero le salió amarga, casi histérica. «¿En un motel? ¿Con champán y fruta? ¿Y para eso os besasteis delante de su casa?». Tristán tragó saliva, claramente sin saber qué decir. «¿Quién me ha enviado el ramo?», preguntó Nola. «¿Tú? ¿Qué ramo?». Tristán parecía realmente desconcertado. «El enorme ramo de rosas que me han entregado hoy en el trabajo, con esta foto y la dirección de este motel». No sé a qué te refieres», Tristán sacudió la cabeza. «No he enviado nada». Nola lo miró fijamente, intentando averiguar si mentía o realmente no tenía nada que ver con el ramo. Pero, ¿qué importaba? Eso no era lo que importaba. «¿Hace cuánto tiempo?», preguntó en voz baja. Tristán bajó los ojos. «¿Qué? ¿Cuánto hace que te acuestas con mi mejor amiga?». Tristán abrió la boca, claramente a punto de pronunciar otra negación, pero luego decidió que no tenía sentido negarlo. «2 meses», admitió por fin. A Nola se le escapó una lágrima. 2 meses. Todo ese tiempo, mientras ella vivía en su mundo de fantasía de matrimonio perfecto, su marido y su mejor amiga se habían estado viendo en secreto a sus espaldas. «¿Por qué?», preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Tristán se encogió de hombros, y había tanto desdén en ese gesto que Nola sintió que algo dentro de ella finalmente moría. «¿De verdad quieres saberlo?», preguntó con repentina agresividad. «Vale, te lo diré, porque es interesante, porque me ve como un hombre, no como un eterno niño al que hay que mimar, porque me hace sentir vivo, no como una pieza en el museo de tu matrimonio perfecto». Cada palabra golpeaba a Nola como un látigo, pero ella permanecía inmóvil, recibiendo golpe tras golpe. «Siempre has estado tan ocupado creando una ilusión», continuó Tristán, aparentemente decidido a derramar todo lo que se había acumulado. «Mira qué marido tan maravilloso tengo, qué familia tan maravillosa tenemos. ¿Me has preguntado alguna vez qué quiero? ¿Alguna vez te has preocupado por mí?». «Siempre me has importado», dijo Nola en voz baja. «Hice todo lo que pude para hacerte feliz». «No», la interrumpió Tristán. «Hiciste todo lo que pudiste para parecer feliz. No es lo mismo. Nunca te interesaron mis deseos, mis sueños. Te limitaste a pintar una imagen del marido perfecto en tu cabeza y a intentar encajarme en ella». Nola guardó silencio, sorprendida por sus palabras. ¿De verdad pensaba así? ¿Se había sentido atrapado por sus expectativas todo este tiempo, mientras ella pensaba que estaba creando una vida feliz para los dos? ¿Acaso Merit le interesan sus deseos?, preguntó finalmente. «Sí», se ablandó Tristán, y algo parecido a la ensoñación apareció en sus ojos. «Ella escucha, me escucha de verdad, y no intenta cambiarme. ¿También está casada?», preguntó Nola de repente, recordando que nunca había visto al marido de Merit, aunque ella lo había mencionado. Tristán vaciló. «No, está divorciada. Lleva divorciada unos 2 años». Otro golpe. Merit le había mentido incluso sobre eso. «¿Y cuáles son tus planes?». Nola se sentía extrañamente distante, como si estuviera hablando del argumento de una película y no de su vida. «Nosotros aún no lo hemos decidido». Tristán apartó la mirada. «Es complicado». «¿Qué es complicado, Tristán?». La voz de Nola era amarga por primera vez. «¿Dejar a tu mujer por una amante? ¿O admitirte a ti mismo que eres tan mentiroso y traidor como ella?». Tristán se encolerizó. «No te atrevas a hablar así de ella.
No la conoces. La conozco de toda la vida, replicó Nola en voz baja. Al menos, eso creía. Hubo una larga pausa. Tristan se movió de un pie a otro, obviamente inseguro de qué decir a continuación. Nola lo miró y no vio al marido que había amado durante 7 años, sino a un desconocido. ¿Dónde está?, preguntó finalmente Nola. Creí que os encontraría juntos. Ella se retrasó, contestó Tristán de mala gana. Tenía que haber llegado a las 18:30. Nola miró el reloj. 18:20. Aún le quedaban 10 minutos antes de que apareciera su antigua mejor amiga. ¿Qué va a pasar ahora, Tristán?, preguntó, y había cansancio en su voz. ¿Irás a verla? ¿O seguirás viviendo una doble vida? Tristán permaneció en silencio, evitando su mirada. No lo sé, admitió por fin. Estoy confuso. Confundido, repitió Nola con una risita amarga. Qué oportuno. Se acercó a la ventana y miró hacia el aparcamiento. El coche familiar de Merit acababa de aparcar allí, el pequeño Ford azul que Nola le había ayudado a elegir hacía 3 años. «Ha llegado tu princesa», dijo Nola, apartándose de la ventana. «No te molestaré». Se dirigió hacia la puerta, pero Tristán la agarró del brazo de repente. «Nola, escucha. No quería que pasara esto. No quería hacerte daño». Nola le soltó la mano. «Pero lo hiciste. ¿Y sabes qué es lo más triste? Ni siquiera puedo odiarte de verdad, porque una parte de mí se da cuenta de que tienes razón. Creé una ilusión. Estaba tan desesperada por creer que teníamos el matrimonio perfecto que dejé de ver la realidad. Pero ahora la veo, Tristán. Y es repugnante». Con esas palabras salió de la habitación, cerrando la puerta silenciosamente tras ella. En las escaleras casi chocó con Merit cuando subía. Sus miradas se cruzaron por un segundo, los ojos de Merit llenos de horror y algo parecido a la vergüenza. «Nola», empezó, pero Nola se limitó a negar con la cabeza y pasó de largo sin decir palabra. En el coche, sentada al volante, por fin se permitió llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, emborronando su maquillaje, goteando sobre su vestido negro, pero Nola no intentó detenerlas. Estas lágrimas no eran solo por la traición, no solo por el desamor. Eran por los años perdidos, por el autoengaño, por el mundo falso que se había creado y en el que había vivido durante tanto tiempo. En casa, con el piloto automático, metió las cosas de Tristan en una bolsa grande y la dejó junto a la puerta. Luego bloqueó su número en el teléfono, borró todas las fotos de ellos juntos y tiró a la basura la pulsera que él le había regalado una vez, la única joya que le había regalado en todos los años de matrimonio. Y luego se quedó sentada en la cocina, mirando al vacío e intentando darse cuenta de que su vida tal y como la conocía había terminado. Se había acabado el marido perfecto, la pareja cariñosa, el capullo de ilusión que había tejido con tanta diligencia durante todos esos años. Pero lo extraño era que junto con el dolor y la amargura, Nola sentía algo más, algo parecido a liberación, como si el gran peso que había cargado sobre sus hombros durante tanto tiempo, el peso de mantener la fachada, el peso de las constantes excusas y el autoengaño, por fin hubiera caído. Y aunque la caída fue dolorosa, después se sintió extrañamente ligera. El teléfono sonó cerca de medianoche. El número era desconocido, pero Nola contestó de todos modos. «Nola, soy yo». La voz de Merit sonaba tensa. «Tenemos que hablar». «No tenemos nada de qué hablar», contestó Nola, sorprendida por su propia calma. «Por favor», sonó Merit desesperada. «Tengo que explicártelo. No es lo que tú crees». «¿Qué es lo que pienso, Merit?». Nola repitió casi palabra por palabra la pregunta que le había hecho a Tristán hacía horas. «Ilumíname». «Fui yo quien envió el ramo», admitió Merit tras una pausa. «Quería que supieras la verdad». Nola sintió que una oleada de ira crecía en su interior. ¡Qué nobleza!
¿Y por eso concertaste una cita para reunirte con mi marido en el motel? ¿Para que pudiera pillaros juntos y saber la bow? No, yo no tenía intención de venir. La voz de Mary temblaba. Es que, mira, vamos a vernos. Te lo explicaré todo. Mañana, en el café de la esquina de Main Street, a las 10 de la mañana. Por favor, Nola. Por el bien de nuestra amistad. Ya no tenemos amistad, la cortó Nola. Ya se encargó de eso. Y colgó sin esperar respuesta. Tristan no volvió a casa aquella noche. Nola se tumbó en la cama que compartían, mirando al techo y pensando en lo extraña que era la vida. Justo esta mañana tenía un marido, un mejor amigo, y la firme convicción de que su matrimonio era al menos sólido, si no perfecto. Ahora no tenía más que el corazón roto y la certeza de que todo este tiempo había estado viviendo en un mundo de fantasía creado por ella misma. Pero junto con esa amarga verdad vino algo más, la comprensión de que era más fuerte de lo que pensaba, que podía ver la realidad tal como era, sin esconderse tras las gafas de color de rosa de la ilusión, y que tal vez era el comienzo de algo nuevo, una vida sin autoengaños, una vida en la que por fin sería sincera consigo misma. Con ese pensamiento, Nola se durmió por fin, y cuando se despertó a la mañana siguiente, lo primero que sintió no fue dolor, sino una extraña y tranquila calma. La calma de una persona que por fin había dejado de huir de la verdad. El café de la esquina de Main Street estaba casi vacío a las 10 de la mañana. Unos cuantos oficinistas con tazas de café de cartón se apresuraban a tomar un tentempié antes de empezar su jornada laboral. Una pareja de ancianos desayunaba tranquilamente junto a la ventana y el camarero limpiaba el mostrador, ya limpio, echando un vistazo a su reloj. Nola entró a las 10 en punto, miró a su alrededor y vio a Merit en una mesa del rincón más alejado. Delante de ella había 2 tazas de café y un plato de cruasanes sin tocar. Era evidente que había llegado pronto para preparar la conversación. «Gracias por venir», dijo Merit en voz baja cuando Nola se sentó frente a ella. Nola no dijo nada. Se limitó a mirar fijamente a la mujer que había considerado su mejor amiga durante la mayor parte de su vida consciente. Merit tenía un aspecto demacrado. Ojeras, piel pálida y el pelo recogido en un moño descuidado. Incluso su maquillaje, habitualmente impecable, parecía haberse aplicado hoy a toda prisa. No sé por dónde empezar. Merit hizo girar nerviosamente su taza de café entre las manos. Empieza por la verdad. La voz de Nola sonaba plana, casi indiferente. Por una vez en tu vida. Merit se estremeció como si la hubieran abofeteado. Me lo merecía, asintió. Y mucho peor. Respiró hondo, como si reuniera fuerzas para saltar al agua fría. Fui yo quien envió el ramo, empezó Merit. Quería que supieras la verdad. Sobre Tristán, sobre mí, sobre todo. ¿Y por eso arreglaste que se reuniera contigo en el motel? Nola no pudo contener la amargura de su voz. No iba a venir, Merit negó con la cabeza. Sabía que ibas a venir y quería que hablaras con él a solas, pero entonces me entró el pánico. Temía que le diera la vuelta a todo, que te mintiera, que me hiciera parecer una especie de depredadora. Así que decidí venir aquí para explicarme, pero llegué demasiado tarde. ¿Qué ibas a explicarme? Merit cerró los ojos un momento, ordenando sus pensamientos. Todo empezó hace unos 2 meses, dijo por fin. Acababa de romper con Dennis. Espera, la interrumpió Nola. Tristán dijo ayer que llevabas 2 años divorciada, ¿es cierto? Merit se sonrojó y apartó la mirada. Sí, admitió en voz baja. Orson y yo llevamos 2 años divorciados. No quería decírtelo porque me daba vergüenza. Siempre admirabas tanto mi matrimonio, decías lo maravilloso que era mi marido, lo afortunados que éramos de habernos encontrado el uno al otro. Y la verdad es que era terrible. Orson bebía, me engañaba y luego me dejaba por su secretaria. Un clásico. No la digería en silencio esta información. Otra mentira, otra ilusión que había creído tan voluntariamente.
¿Y después de Orson estaba Denise? Preguntó por fin. Sí, asintió Merit. Pero solo eran citas, nada serio. Resultó ser, bueno, no era exactamente lo que buscaba. Y fue entonces cuando apareció Tristán. Merit bebió un sorbo de café, como si tratara de encontrar fuerzas para continuar. Sí, dejó la taza sobre la mesa. Pero no fue lo que tú crees. Ilumíname. La voz de Nola sonó sarcástica. Nunca me interesó Tristán, dijo Merit con firmeza. Nunca. Era el marido de mi mejor amiga, y aunque se hubiera parecido a Brad Pitt en sus mejores tiempos, habría sido tabú para mí. Pero algo ha cambiado, observó Nola. Sí, asintió Merit. Tristán empezó a prestarme atención. Al principio, solo hablaba cuando entraba en tu salón. Luego empezó a aparecer sin ti. Me traía café, me hacía cumplidos. Nada lujoso, solo amistoso, pensé. ¿Y después? Luego empezó a contarme lo infeliz que era en su matrimonio, dijo Merit en voz baja pero clara. Que no le entendías, que no le apreciabas, cómo se sentía vacío a tu lado. Nola sintió un nudo en la garganta. ¿Y te lo creíste? No de inmediato, Merit negó con la cabeza. Al principio pensé que solo eran, ya sabes, las quejas habituales de un marido que había discutido con su mujer, pero era tan sincero, tan vulnerable, y su versión era tan diferente de la tuya. Mi versión, siempre hablabas de él como de una especie de superhéroe. Mérito miró a Nola directamente a los ojos por primera vez. El marido perfecto, atento, cariñoso, que lo hacía todo por ti. Y aquí se sienta frente a mí y me cuenta cómo lo ignoras, cómo lo haces sentir que no vale nada, cómo es solo un accesorio para tu esposa ideal. Nola se quedó paralizada, atónita. ¿De verdad Tristán pensaba así de ella? Se había equivocado tanto al pensar que su matrimonio era, si no perfecto, al menos normal. ¿Había decidido consolarlo? Preguntó, tratando de mantener la voz firme. Sucumbí al momento. Merit bajó los ojos. Se sentía tan infeliz, tan solo. Decía que yo era la única que le entendía, que por primera vez en mucho tiempo se sentía un hombre de verdad, no una sombra. ¿Y te acostaste con él? No era una pregunta, era una afirmación. Sí, respondió Merit en voz baja. Vino a mi casa una noche, dijo que os habíais peleado, que ya no podía vivir así. Bebimos vino, hablamos. Y una cosa llevó a la otra. Se quedó callada, claramente sin ganas de entrar en detalles. Nola también guardó silencio, tratando de hacer frente a las imágenes que surgían sin invitación en su mente. Tristán y Merit juntos, en la cama, desnudos, apasionados. ¿Y luego qué pasó?, preguntó finalmente, apartando aquellos pensamientos. Entonces vi al verdadero Tristán. Merit sonaba amargada. No el marido perfecto de tus historias, ni el hombre miserable e incomprendido de sus propias quejas, sino al verdadero Tristan Erskine en toda su gloria indecorosa. Tomó otro sorbo de café y continuó. ¿Sabes lo que pasó después de aquella primera noche? No se fue. Dijo que se había peleado contigo y que no quería volver a casa. Se quedó en mi casa, y a la mañana siguiente me pidió que le hiciera el desayuno porque estaba terriblemente cansado, y no podía ni levantarse de la cama. Así que pensé, vale, puedo hacerlo una vez. Se lo preparé. Luego me pidió que le planchara la camisa para ir a trabajar. Luego resultó que se había olvidado la cartera y no podía pagar un taxi. Luego, Merit suspiró, como si recordara algo desagradable. En 15 días prácticamente se había mudado conmigo. Movía sus cosas en silencio para que no te dieras cuenta. Las tiraba por todo el piso, esperando que yo limpiara lo que él ensuciaba. Nunca fregaba los platos, nunca limpiaba en el baño, nunca sacaba la basura. Era como si me hubiera tocado un niño malhumorado de 5 años, no un hombre adulto. No la escuchó en silencio, reconociendo a su marido en esta descripción,
El mismo marido que había pasado años presentando a los demás como el compañero de vida perfecto. ¿Te has sorprendido?, preguntó finalmente. Sabías que era así. Nunca oculté que cocinaba, limpiaba, lavaba. Lo sabía, pero no me lo creía, admitió Merit. Siempre hablabas de ello con tanto amor, como si fuera normal que no hiciera nada en casa, como si fuera incluso dulce. Y cuando se quejaba de que le controlabas, de que le obligabas a limpiar lo que ensuciaba, yo le creía. Pensaba que eras demasiado exigente. Nola sonrió amargamente. ¿Exigente? La que se había pasado años recogiendo los calcetines sucios de su marido y haciéndole el desayuno, la comida y la cena, la que le recordaba cepillarse los dientes y cambiarse de ropa interior como si fuera un niño. Pero eso no era lo peor, continuó Merit. Lo peor era que estaba completamente vacío. No tiene ni un pensamiento propio, ni una verdadera pasión o afición. Solo habla de fútbol, de cerveza y de cómo los demás tienen la culpa de sus problemas. Tú, su jefe, el gobierno, el tiempo, cualquiera menos él mismo. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Y en la cama, Merit dudó. Estaba claro que no quería hablar de ello, pero luego se decidió. En la cama era tan egoísta como en todo lo demás. Solo piensa en sí mismo, en su propio placer. Y entonces me pregunta, ¿te gustó? Y espera elogios y cumplidos como si le hubiera hecho un gran favor. Nola sintió que el color le inundaba la cara. Nunca había hablado de su vida íntima con Merit con tanto detalle, pero todo lo que había dicho su amiga le resultaba dolorosamente familiar. En efecto, Tristán había sido un amante egoísta, nunca se había interesado por su placer, pero ella había pasado años convenciéndose de que era normal, de que así eran los hombres, de que lo importante era la intimidad emocional, no la física. ¿Y cuándo te diste cuenta de que habías cometido un error?, preguntó Nola. Casi inmediatamente, admitió Merit, pero ya era demasiado tarde. Era como si estuviera pegado a mí. Me llamaba 20 veces al día. Venía sin avisar. Montaba una escena si estaba ocupada y no podía verle. Un par de veces intenté insinuarle que debíamos terminar la relación, pero él fingía no entender. O se ponía a llorar. Literalmente lloraba, Nola. Un hombre de 35 años sollozando en mi cocina porque le dije que no podía quedar con él el sábado. Nola asintió. Conocía bien esa táctica de Tristán. Lágrimas, rabietas, acusaciones cuando no conseguía lo que quería. ¿Y fue entonces cuando decidiste enviarme el ramo? Sí, Merit levantó la vista. Me di cuenta de que la única forma de librarme de él era devolvértelo, mostrarte quién es en realidad y disculparme por lo que hice. Podrías habérmelo dicho, dijo Nola en voz baja. Venir y decir, tu marido está intentando ligar conmigo. Podría haberlo hecho, asintió Merit. Pero no estaba segura de que me creyeras. Siempre lo has idealizado tanto, Nola. Siempre defendiéndolo, justificándolo. Temía que pensaras que lo había seducido, que estaba celosa de tu felicidad o algo así. Nola se quedó pensativa un momento. Merit tenía razón. Probablemente no se lo habría creído. Habría pensado que su amiga se lo había inventado o exagerado. ¿Cuándo hiciste la foto?, preguntó, recordando la foto que había encontrado en el ramo. No la hicimos nosotras. Merit negó con la cabeza. Fue mi vecino. Él veía a Tristan venir siempre a mi casa y un día nos hizo una foto en la puerta. Dijo que si Tristán estaba casado, su mujer debía saberlo. Me enfadé con él entonces, pero ahora me doy cuenta de que tenía razón. ¿Y el motel? No la continuó. ¿Por qué allí? Fue idea mía, admitió Merit. Sabía que si solo te enseñaba la foto podrías, no sé, perdonarle, creer en alguna excusa, pero si le pillabas en un motel, con champán y todo, no habría ninguna duda. Me manipulaste. No había acusación en la voz de Nola, solo una constatación. Sí, Mérito no lo negó.
Y sé que estuvo mal, pero no veía otra salida. Necesitaba que vieras la verdad. Necesitaba que dejaras de mentirte a ti misma. Nola se quedó en silencio, pensando en lo que había oído. Una parte de ella quería odiar a Merit, acusarla de todos sus pecados, hacerla responsable del hundimiento de su matrimonio. Pero la otra parte, la más racional, se dio cuenta de que Merit no era más que el catalizador de lo que estaba destinado a suceder. Tarde o temprano, la ilusión de un matrimonio perfecto se haría añicos de todos modos. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Merit tras una larga pausa. No lo sé, respondió Nola con sinceridad. Por ahora solo existir, día a día. ¿Y Tristán? ¿Ha intentado ponerse en contacto contigo? He bloqueado su número. Nola se encogió de hombros. Recogí sus cosas y las dejé junto a la puerta. No sé si se las llevó o no. Estuve trabajando todo el día. Me llamó, dijo Merit en voz baja. Muchas veces. No contesté. ¿Qué quería? No lo sé. Apoyo, consuelo, tal vez. Otra mamá que lo arreglara todo. Volvieron a guardar silencio. La cafetería se iba llenando poco a poco. Era el comienzo de la pausa para comer, pero para Nola y Merit era como si no hubiera nadie más. ¿Estás enfadada conmigo?, preguntó por fin Merit. ¿Por todo esto?, se preguntó Nola. ¿Estaba enfadada? Desde luego, una parte de ella quería culpar a Merit de todo lo ocurrido. Pero, ¿era rabia de verdad? Estoy enfadada por la situación, respondió finalmente. Por cómo han salido las cosas, por haber vivido en un mundo de fantasía durante años, que mi matrimonio era una farsa. Pero tú, sacudió la cabeza. No lo sé, Merit. Una parte de mí quiere odiarte, pero la otra parte se da cuenta de que acabas de mostrarme la verdad que me negaba a ver. Lo entiendo, dijo Merit en voz baja, y no espero que me perdones ni que volvamos a ser amigas. Yo solo quería que supieras la verdad, sin ambajes. ¿Por qué aceptaste tener una relación con él?, preguntó Nola. Sabías que estaba casado, que era mi marido. Merit guardó silencio durante largo rato, como si tratara de comprender las razones de sus actos. Me sentía sola, dijo por fin. Después de mi divorcio de Orson, después de mi relación fallida con Denise, me sentí no deseada, desinteresada, vieja. Y luego está Tristan, mirándome con admiración, diciéndome lo guapa, inteligente, especial que soy, y yo creía. Quería creer. Eso no es una excusa, lo sé, es solo que así es como era. Puede ser encantador cuando quiere, convino Nola. También era así al principio de nuestra relación, atento, amable, admirativo, y luego... Y entonces consiguió lo que quería y mostró su verdadera cara, terminó Merit. Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Pero al menos te diste cuenta enseguida, sonrió Nola con amargura. Me pasé 7 años convenciéndome de que todo iba bien, que estaba bien vivir con un hombre que te trataba como a una sirvienta. Le querías, dijo Merit en voz baja, y querías que tu matrimonio fuera feliz. Eso es comprensible. No es solo eso, negó Nola con la cabeza. Tenía miedo de admitir que había cometido un error, que había elegido a la persona equivocada, que había malgastado años de mi vida en una relación que no tenía futuro, y cada año me daba más miedo admitirlo. Era más fácil fingir que todo estaba bien. Y contarle a todo el mundo lo maravilloso que es tu marido, añadió Merit. Sí, asintió Nola, como si decirlo suficientes veces fuera a convertirlo en verdad. Volvieron a guardar silencio. El café de sus tazas hacía tiempo que se había enfriado, los croissants seguían sin tocar. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó por fin Merit. No lo sé, respondió Nola con sinceridad. Vivir, supongo, sin ilusiones, sin autoengaños, simplemente ser yo misma. Parece un buen plan. Mérito sonrió débilmente. ¿Y tú?, preguntó Nola. ¿Qué vas a hacer? Primero, dejaré de salir con hombres casados. Merit intentó hacer una broma, pero le salió triste.
Y luego, no sé, a lo mejor me mudo. Empezaré de cero. Aquí hay demasiados recuerdos. Nola asintió. Comprendía el sentimiento, las ganas de huir, de empezar de nuevo, en un lugar donde nadie te conociera ni te juzgara. No me disculpo, dijo Merit de repente, porque sé que no me lo merezco, pero quiero que sepas que nunca quise hacerte daño, y si pudiera volver atrás y cambiar mis decisiones, lo haría. Nola la miró. La mujer que había sido su mejor amiga desde la infancia, que conocía todos sus secretos, sus sueños, sus miedos, la mujer que la había traicionado de la forma más dolorosa, pero que podría haberla salvado de una vida de ilusiones. Lo sé, dijo en voz baja. Y gracias, por la verdad, aunque sea dolorosa. Merit levantó los ojos, sorprendida. ¿Gracias? Por abrirme los ojos, explicó Nola. No por la forma en que lo hiciste, pero por el hecho de haberlo hecho, sí, gracias. Merit asintió, sin esperarse una reacción así. ¿Puedo hacer algo por usted? Preguntó tras una pausa. Para, no sé, ayudarte en algo. No, dijo Nola negando con la cabeza. Tengo que arreglármela sola. Es mi manera. Miró el reloj. La conversación había durado más de una hora. Tengo que irme, dijo levantándose. Tengo turno en el supermercado. Claro, se levantó también Merit. Nola, eres más fuerte de lo que crees. Lo superarás. Nola asintió, sin fiarse de su voz. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la cafetería. Hacía sol, pero hacía fresco. Un típico día de otoño en Fort Worth. Nola caminaba por calles y edificios conocidos, pero todo a su alrededor le parecía diferente, como si viera el mundo con otros ojos. O, mejor dicho, sin el filtro de las gafas de color de rosa que había llevado durante tanto tiempo. La verdad sobre su matrimonio, sobre Tristan, sobre Merit, era dolorosa. Pero había algo purificador en ese dolor, algo liberador. Era como si una herida supurante durante mucho tiempo se hubiera abierto por fin, liberando toda la suciedad acumulada y permitiendo que comenzara la verdadera curación. Nola no sabía lo que le esperaba. No sabía si volvería a confiar en la gente, a abrir su corazón, a entablar relaciones. Pero de una cosa estaba segura: ya no viviría en un mundo de ilusiones. No volvería a engañarse a sí misma, a embellecer la realidad, a cerrar los ojos ante lo evidente. Lo que necesitaba era la pura verdad, y por mucho que le doliera, estaba agradecida de tenerla por fin. La mañana del martes recibió a Nola no con el sonido del despertador, sino con la suave luz del sol que entraba por las cortinas sueltas. Por primera vez en mucho tiempo, se despertó con naturalidad, sin ansiedad ni prisas. Hoy era su día libre, uno de esos raros días en los que no tenía que correr al supermercado, ponerse detrás de la caja, sonreír a clientes y compañeros y fingir que todo iba bien. Hacía un mes que su vida se había dividido en un antes y un después. Un mes sin Tristan, un mes sin ilusiones, un mes a solas con su verdadero yo. A veces era doloroso, a veces daba miedo, pero más a menudo era simplemente desacostumbrarse, como un zapato nuevo que poco a poco se desgasta y se vuelve cómodo. Nola se estiró en la cama, saboreando la sensación de libertad. Nadie le exigía que se levantara y preparara el desayuno inmediatamente. Nadie se quejaba de una camisa rancia o de una taza sin lavar. Podía tumbarse y contemplar cómo la luz del sol jugueteaba en la pared creando fantasiosos dibujos. El divorcio finalizó rápidamente y sin dramas innecesarios. Tristan incluso parecía satisfecho de que se hubiera resuelto tan fácilmente. Cogió sus cosas, dejó las llaves y desapareció de su vida con la misma facilidad con la que había entrado en ella. Nola se sentó en la cama y miró el reloj, las 10:20 de la mañana. Antes, la idea de dormir hasta las 10 la habría hecho sentirse culpable. Tantas cosas que hacer, tantas responsabilidades, tantas expectativas. Ahora, sin embargo, simplemente disfrutaba de la oportunidad de administrar su tiempo. En la cocina,
Nola se preparó un café, no instantáneo, que Tristan prefería por la rapidez de preparación, sino molido de verdad y con un sabor intenso. Los pequeños placeres que antes había dejado para más tarde eran ahora parte integrante de su nueva vida. Su teléfono vibró, alertándola de un mensaje entrante. Nola miró la pantalla y vio el nombre de Sheila, su jefa. Hola, no olvides que tu curso empieza esta noche a las 6. Estoy orgullosa de ti. Buena suerte. Nola sonrió. Sheila era una de las pocas personas que apoyaban su decisión de apuntarse a un curso de actualización para convertirse en administradora. Un paso así le había parecido imposible antes. Tristan siempre había encontrado razones por las que no era una buena idea. Demasiado estrés. ¿Para qué quieres tanto lío? Ya estás cansada. Sus argumentos sonaban comprensivos, pero en realidad solo la retenían en su sitio, impidiéndole avanzar. Nola terminó su café y abrió la nevera. Estaba inusualmente vacía. Solo unos yogures, un cartón de leche, queso y verduras. Solía tenerla siempre llena. A Tristan le gustaba picar a todas horas del día y de la noche, y pobre de ella si no encontraba lo que quería. Ahora solo compraba lo que necesitaba y en cantidades que pudiera comer sin que se convirtieran en desperdicios de comida. Al cerrar la nevera, Nola vio un imán en la puerta con una foto de ella y Merit en la playa, unos 5 años atrás, riendo, felices, despreocupadas. Nola no quería quitarla después de todo lo que había pasado. Formaba parte de su historia, de su pasado, que ahora no era el más agradable, pero que seguía siendo importante. Su relación con Merit seguía siendo complicada. Después de su conversación en el café, llevaban semanas sin verse. Nola evitaba pasar por la peluquería y Merit parecía evitar deliberadamente el supermercado durante sus turnos. Pero poco a poco, el hielo empezó a derretirse. Al principio fueron mensajes cortos, nada personal, solo ¿cómo estás? Y espero que te vaya bien. Luego, un encuentro casual en la calle, una conversación incómoda sobre el tiempo, sonrisas tentativas, y finalmente, hace una semana, la primera conversación real, tomando un café en la misma cafetería donde habían hablado por última vez. Merit le había contado que Tristan había estado acosándola durante días después de su ruptura, llamándola, acudiendo a la peluquería, incluso intentando entrar en su piso en mitad de la noche. Al final tuvo que amenazar a la policía y solo entonces él se echó atrás. «Ya está saliendo con alguien», dijo Merit, observando atentamente la reacción de Nola. «Con una chica de su oficina. Creo que se llama Paige». Nola esperaba sentirse dolida, celosa, enfadada, pero en lugar de eso solo sintió alivio. Así que Tristan había encontrado una nueva mamá y ahora ella era finalmente libre. «Vino a cortarme el pelo la semana pasada», continuó Merit. Joven, de unos 25 años, ingenua. No paraba de hablar de lo maravilloso que era Tristán, de lo cariñoso que era, de cómo la estaba ayudando con algunos proyectos de trabajo. «¿Le dijiste algo?», preguntó Nola. Merit negó con la cabeza. «No, no es asunto mío. Y ella no me habría creído. Igual que tú no me habrías creído si antes alguien hubiera intentado abrirte los ojos sobre Tristán». Nola suspiró, recordando aquella conversación. Merit tenía razón. Cada uno tiene que seguir su propio camino, cometer sus propios errores, aprender sus propias lecciones. No puedes salvar a alguien del dolor si esa persona no está preparada para ver la verdad por sí misma. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Kieran. «Buenos días, espero que hayas dormido bien. ¿Sigue en pie lo de ir al cine esta noche?» Nola sonrió y contestó. «Buenos días. Sí, claro que sí. Nos vemos a las 7:30 en la puerta del cine». Kieran. Con él era diferente. Sin prisas, sin promesas grandiosas ni votos de amor eterno. Solo dos adultos conociéndose poco a poco,
sin expectativas ni ilusiones. Su primera cita de verdad fue hace 15 días, una cena sencilla en un pequeño restaurante italiano. Kieran habló de su divorcio, de lo duro que había sido admitir que la relación no funcionaba, de lo aterrador que había sido empezar de cero a los 35 años. Pensé que nunca volvería a confiar en nadie, admitió, que era mejor estar solo que volver a pasar por ese dolor. ¿Y qué cambió?, preguntó Nola. Me di cuenta de que estar solo no es una solución, es solo una vía de escape, respondió Kieran. Sí, existe el riesgo de volver a ser engañado, de volver a sentir dolor, pero también existe la posibilidad de encontrar algo real, honesto, y esa oportunidad merece la pena. Estas palabras conmovieron profundamente a Nola. Ella también tenía miedo, miedo de volver a equivocarse, de crear una ilusión en lugar de una relación real, de ver en un hombre lo que no había en él. Pero con Kieran era diferente. No pretendía ser el hombre perfecto, no intentaba parecer mejor de lo que era. Simplemente era él mismo, con sus defectos, sus rarezas, sus errores del pasado, y la dejaba ser ella misma, sin tener que ajustarse a ninguna norma o expectativa. A las 3 de la tarde, Nola decidió dar un pequeño paseo antes del curso. Hacía un tiempo estupendo, cálido para ser octubre, con una ligera brisa y las hojas doradas arremolinándose en el aire. Fue al parque cercano, un lugar que había frecuentado en su juventud, pero que apenas había visitado durante su matrimonio. Tristán lo había considerado una pérdida de tiempo. Era un día laborable y la mayoría de la gente estaba trabajando. Nola eligió un banco junto a un pequeño estanque y se sentó a observar a los patos que flotaban perezosamente en el agua. Una actividad sencilla, casi meditativa, que permitía que sus pensamientos fluyeran libremente, sin tensiones ni aspavientos. Pensó en lo mucho que había cambiado en un mes, no solo exteriormente, aunque también en eso había habido cambios, un nuevo corte de pelo, en una peluquería que no era la de Merit, ropa nueva, más brillante y cómoda, no el tipo de ropa que le queda bien a una mujer casada, incluso una nueva postura, erguida, segura de sí misma, en lugar de ligeramente encorvada, como disculpándose por su existencia. Pero el mayor cambio fue interior. Ya no intentaba aparentar ser otra persona, ni ante sí misma ni ante los demás. Ya no inventaba historias sobre su vida perfecta, ya no adornaba la realidad, ya no hacía la vista gorda ante lo evidente. Era liberador, pero a veces aterrador, como caminar sin piel, completamente abierta y vulnerable. ¿Nola? Una voz familiar la sacó de sus cavilaciones. Nola levantó la vista y vio a Merit de pie a unos pasos del banco. Llevaba una bufanda azul y un abrigo beige, el pelo recogido en una sencilla coleta, nada que ver con su estilo extravagante habitual. «Hola», asintió Nola, sin saber cómo reaccionar ante aquel encuentro inesperado. «¿Puedo sentarme?», preguntó Merit con cautela. Nola se acercó en silencio, haciendo sitio. Merit se sentó dejando suficiente espacio entre ellas, no demasiado cerca, pero tampoco demasiado lejos. «No te estaba siguiendo», dijo Merit rápidamente como si temiera ser malinterpretada. «Solo estaba dando un paseo. Mi salón está cerrado hoy, por problemas de fontanería». «No creí que me siguieras», respondió Nola con calma. «Esto es un parque público. Todo el mundo tiene derecho a estar aquí». Se quedaron en silencio, mirando el estanque. El silencio no era cómodo, pero tampoco hostil, más bien una tregua prudente tras un largo conflicto. «¿Qué tal te va?», preguntó por fin Merit. «He oído que te has matriculado en un curso». «Las noticias vuelan», dijo Nola sin reproche. «Sheila ha venido a cortarse el pelo», explicó Merit. «Está muy contenta por ti. Yo también, por cierto». «Gracias», asintió Nola. «Sí, hoy es mi primera clase. Estoy un poco nerviosa». «Lo harás bien», dijo Merit con confianza. «Siempre fuiste más lista de lo que creías».
Nola miró a su antigua amiga. No había falsedad ni fingimiento en sus ojos, solo calidez genuina y algo parecido al orgullo. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo Nola de repente. No estoy enfadada contigo. Lo he intentado, pero no puedo. Quizá porque me doy cuenta de que lo que pasó entre Tristán y tú fue un síntoma, no una causa. Nuestro matrimonio estaba condenado desde el principio. Yo no quería verlo. Merit asintió lentamente. Pensé en ello, que quizá todo ocurrió exactamente como tenía que ocurrir, no para hacernos daño, sino para, no sé, para despertarnos a los dos, para mostrarnos la verdad que nos negábamos a ver. ¿Qué verdad te negabas a ver?, preguntó Nola con verdadero interés. Merit lo pensó, como si lo formulara por primera vez para sí misma. Que tengo tanto miedo a estar sola que estoy dispuesta a conformarme con migajas de atención de hombres que no merecen la pena. Primero Orson, luego Dennis, después Tristan. Solo me aferraba a relaciones que no me hacían feliz porque tenía miedo de estar sola. Nola asintió comprensiva. Ella también se había aferrado al matrimonio no por amor, sino por miedo. Miedo a admitir los errores, miedo a lo desconocido, miedo al cambio. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Has decidido quedarte sola? No exactamente, sonrió débilmente Merit. He decidido estar conmigo misma, descubrir quién soy sin todas esas relaciones, sin la necesidad constante de demostrar mi valía a través de la atención de los demás, aprender a bastarme a mí misma. Me suena, sonríe también Nola. Estoy intentando hacer lo mismo. Después de aquella conversación en el parque, Nola se dirigió a su curso con el corazón ligero. El centro educativo estaba situado en un moderno edificio de cristal y hormigón en la zona empresarial de la ciudad. Nola subió al primer piso, donde se encontraba el aula. Dentro ya había unas 15 personas, todas ellas como ella, deseosas de algo más. La profesora, una mujer enérgica de unos 40 años, comenzó la clase con una introducción y un breve resumen del curso. Nola escuchó atentamente, tomando notas en su nuevo cuaderno. Le encantaba la sensación de ser estudiante, aprender cosas nuevas, desarrollarse. En el pasado, siempre había pospuesto su educación, primero por su matrimonio precoz y luego por la necesidad de trabajar y mantener a su familia, con Tristan siempre buscándose la vida y cambiando de trabajo. Después de la clase, Nola sintió una oleada de energía y entusiasmo. El material era interesante, el profesor competente y sus compañeros simpáticos. Incluso intercambió números de teléfono con una mujer llamada Wendy, que trabajaba como recepcionista en otro supermercado de la cadena y había acudido al curso para mejorar sus conocimientos. Al salir del centro educativo, Nola se dirige al cine donde ha quedado con Kieran. Él ya la esperaba en la entrada, con 2 tazas de café en las manos. Pensé que necesitarías un poco de cafeína después de clase, sonrió, tendiéndole una de las tazas. ¿Cómo te ha ido? Genial. Nola aceptó el café agradecida. Interesante, informativa y para nada tan aterradora como me temía. No lo dudaba, sonrió Kieran. Eres mucho más capaz de lo que crees. La película era una comedia ligera, nada profunda, solo una forma agradable de pasar la tarde. Nola disfrutó cada minuto, la risa de Kieran a su lado, el sabor de las palomitas que compartían, el simple calor humano que echaba de menos en su matrimonio con Tristan. Después de la película, cenando en un pequeño café, Nola le contó su encuentro con Merit en el parque. ¿Y cómo fue?, preguntó Kieran. Extraño, pero no tan doloroso como esperaba, respondió Nola con sinceridad. Simplemente hablamos, como 2 mujeres adultas que habían pasado por una situación difícil e intentaban aprender de ella. ¿Y Tristán?, preguntó Kieran con cautela. ¿Sigues pensando en él?, se preguntó Nola. ¿Pensaba en Tristán? Claro que sí, pero no con nostalgia o arrepentimiento, sino más bien con asombro.
¿Cómo había podido pasar tanto tiempo sin ver lo obvio? ¿Cómo había podido engañarse a sí misma con ilusiones? Pienso en lo que él me enseñó, respondió finalmente. La importancia de ser sincero con uno mismo, ver a las personas como son, no como uno quiere que sean. Kieran asintió comprensivo. A veces, las lecciones más dolorosas son las más valiosas. Nola sonrió de acuerdo. Así veía ahora su experiencia, no como una tragedia, sino como una lección. Dolorosa, sí, pero necesaria para crecer, para seguir adelante, para vivir sin ilusiones. Nola volvió a casa por la noche, cansada pero satisfecha. Había sido un día ajetreado, tanto emocional como intelectualmente. Se duchó, se puso el pijama y se metió en la cama con un libro que hacía tiempo que quería leer, pero no encontraba el momento. Antes de acostarse, Nola hace un resumen mental de este mes de su nueva vida. No ha sido fácil. Había momentos de debilidad en los que deseaba volver al antiguo modelo de existencia, comprensible, aunque malsano. Hubo días en los que la soledad parecía insoportable y el futuro aterradoramente incierto. Pero había otros momentos, momentos de claridad, en los que veía su camino con más claridad que nunca. Momentos de orgullo por las pequeñas victorias, la decisión de hacer un curso, la primera cena preparada solo para ella, el primer fin de semana dedicado a su propio placer. Momentos de auténtica intimidad. Con Kieran, con sus compañeros, incluso con Merit, a pesar de todo lo que había pasado. Nola no se hacía ilusiones de que las cosas hubieran vuelto a la normalidad. Sabía que aún le quedaba mucho trabajo por hacer sobre sí misma, sobre sus relaciones con los demás, sobre sus miedos y hábitos. Sabía que a veces se derrumbaría, volvería a caer en los viejos esquemas, aprendería a ver la realidad sin gafas de color de rosa una y otra vez. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que avanzaba en la dirección correcta, que estaba viviendo su propia vida, no la que había inventado por miedo a ver la verdad. Y esa sensación, aunque frágil, aunque inestable, era lo más valioso que había ganado durante este difícil mes.